¿Oyeron hablar de la gentrificación? Ahorita vamos a ver qué es eso. Bienvenidos a Oasis Financiero, mi nombre es José Luis Manjarres y probablemente hayan escuchado últimamente en las noticias el término gentrificación. ¿De dónde viene esto? Bueno, gentrificación, el término como tal viene del inglés gentry, que es eh, eh, burgués, ¿no? Que es entonces la traducción exacta sería algo así como aburguesamiento. Y lo hemos encontrado en el tema de bienes raíces porque las colonias se están gentrificando, ¿no? Entonces, ¿qué sucede con las colonias? Resulta que probablemente tenemos una colonia donde viven personas desde hace muchos años y pues no se ha renovado mucho. Y entonces esta colonia pues ya se ve un poco viejita, ya los comercios y demás ya se ven un poco viejitos, ¿no? Pero es una colonia que está muy bien ubicada, que como la ciudad ha crecido, pues ya queda muy céntrica. Tal vez hay vialidades nuevos que la comunican y demás. Y entonces estas colonias que ya quedan céntricas, bien comunicadas, pero resulta que no se han modernizado mucho. Entonces sucede este fenómeno. No es algo automático, no es que se ve de la nada, sino que las empresas, ¿no? Las empresas desarrolladoras, las constructoras, los bancos y demás, como que notan que esa colonia tiene mucho potencial y entonces empiezan a invertir en ella. Entonces empiezan a comprar terrenos a muy buen precio porque la colonia pues está ya más o menos viejita, entonces los compran baratos y empiezan a construir edificios, departamentos, centros comerciales, placitas, locales y demás, pero de mucho lujo y muy modernos y demás, ¿no? Y entonces se empieza a poner de moda la colonia en cuestión. Y entonces gente que no vivía ahí, pero que empieza a ver que hay oferta de departamentos, que hay donde vivir y que todavía están a buen precio, pues llega a vivir ahí. Y esas personas tienen mayor poder adquisitivo de los que vivían antes, ¿no? Entonces empiezan a comprar departamentos, empiezan a comprar empiezan a vivir por la zona, seguramente por ahí había algún parque, alguna cosa así, como que empieza, las mismas desarrolladoras como que arreglan por ahí un poquito, arreglan algunas callecitas y demás, ¿no? Y entonces la colonia empieza a ponerse, ¿no? Empieza a ponerse más bonita, más moderna y demás. Y otras empresas, ¿no? Se dan cuenta que ahí está llegando a vivir gente con más dinero y se empiezan a poner restaurantes, boutiques, así como con más en tendencia, más modernos, y entonces toda la colonia empieza a crecer. Lo cual, bueno, tiene ventajas, pero también tiene desventajas, ¿no? La desventaja es que las personas que ya vivían ahí, de pronto se encuentran con que esa colonia, donde a lo mejor viven ahí hace 20, 30, 40 años, donde nacieron sus hijos y crecieron, pero ya se fueron a vivir a otro lado, ¿no? Entonces, la gente que queda, que probablemente sea gente mayor, se empieza a dar cuenta que es complicado vivir en esa colonia, ¿no? Todos los servicios se ponen más caros, hay más tráfico en las calles, hay menos lugar donde estacionarse, las tiendas y cafés y restaurancitos que antes eran así como más de la colonia, más de conocidos, pues empiezan a ser más bien más de lujo, mucho más caros, más de moda, ¿no? Y entonces todo en general se vuelve más caro en la zona. Y entonces esas personas que vivían ahí en esa colonia se tienen que ir porque ya no les alcanza y hay muchos problemas, tal vez hay menos agua porque donde antes había una casa o unas cuantas casas, ahora hay un edificio con 40 o 50 departamentos, etcétera. Y entonces surgen algunos problemas y esas personas que vivían ahí, el nivel de vida sube mucho y se tienen que ir a otras colonias pues un poco más lejos y demás, ¿no? Entonces tiene sus desventajas, ¿no? Pero bueno, eso sucede y inclusive las autoridades pues en realidad están de acuerdo porque les conviene que las zonas se vayan modernizando y que las empresas pues vayan invirtiendo, que haya lugares que paguen más impuestos, etcétera, ¿no? Entonces, entonces eso es lo que va sucediendo. Sí, ¿en dónde ha pasado eso? Digamos, por ejemplo, si nos vamos a la Ciudad de México, que es donde yo vivo, entonces, por ejemplo, ¿cuánto dura este fenómeno? Pues como a veces unos 20 años, una cosa así, tampoco pasa de un día para otro. Y después, cuando se termina, digamos, con esa colonia, pues se empieza otra y luego otra y así, ¿no? Entonces, por ejemplo, en los 60s y 70s era muy común que eso pasara en la colonia del Valle,
Después, por ahí de los 80s y 90s, vimos el surgimiento de Polanco y luego un poco después las colonias de atrás de Polanco. Luego, por ahí de los 2000 sucedió con la Condesa, que se puso de moda, ¿no? Entre el 2000 y 2015, una cosa así. Estaba muy de moda la Condesa, ¿no? Y recientemente estamos viendo que eso está pasando en la Roma, ¿no? Entonces, en la colonia Roma. Y entonces están muchos desarrollos de departamentos. Al principio, en preventa, no están tan caros, pero luego rápidamente suben mucho de precio, ¿no? Entonces, ¿cuáles son lo interesante viene que descubrir cuáles son las próximas colonias que tal vez les pase eso, donde puede ser buena idea comprar un departamento en preventa y a lo mejor venderlo cuando ya esté terminado, ¿no? Venderlo 1 o 2 años después, ¿no? Por ejemplo, se habla que eso le puede pasar próximamente a las colonias tipo Álamos, San Pedro de los Pinos, Santa María la Ribera, Doctores, Tabacalera, ¿no? Entonces por ahí se mencionan algunas que pueden empezar a pasar esto, ¿no? Entonces eso puede suceder. Si uno identifica que determinada colonia le está pasando este fenómeno, bueno, pues puede ser buena idea, como les digo, o invertir en un departamento o poner algún negocio que sea como que más en tendencia, más moderno, ¿no? Por esa zona puede resultar interesante, ¿no? A lo mejor se puede encontrar un restaurancito, un cafecito que a lo mejor ya está medio viejito, que lo estén vendiendo y a lo mejor con alguna tendencia se pueda modernizar y hacer un negocio interesante, ¿verdad? Entonces, bueno, pues de eso se trata la gentrificación. Cuéntenme, ¿en su ciudad o en sus países han observado este fenómeno? Entonces, de que haya colonias que de pronto se pusieron muy de moda y después se pusieron también muy caras. Bueno, pues coméntenlo, pónganlo en los comentarios si ustedes han observado este fenómeno. Muchas gracias por su atención, hasta luego.